Ministerio Integridad y Sabiduría presenta, desde la Conferencia ESER 2025, Mujer, reflejo de su imagen. La plenaria, Nuestra identidad en Cristo, junto a Nancy Guthrie. Bienvenida. Well, what is more fun than a last-minute trip to the Dominican Republic? ¿Acaso hay algo más divertido que un viaje de último minuto a la República Dominicana? I don't know. If I hadn't come here, I'd probably be at home doing laundry, and this is better. Yo no sé, si yo no hubiera venido aquí, probablemente estuviera lavando ropa en mi casa. Esto es mucho mejor. Yeah. I have to just start, though, by saying how moved I was by Pastor Nunez's message. Tengo que empezar diciendo lo movida que estoy por el mensaje del Pastor Núñez. I've been around, Yo he estado en muchos lugares and I have never heard a male pastor speak and say what he had to say to us. y yo nunca he escuchado a un pastor, a un hombre, hablar como él habló en esa noche y lo que nos dijo. My feeling was that I know that there are many of you in this room who have experienced the pain of mistreatment by a man. Lo que he sentido es que aquí hay muchas de ustedes que han experimentado maltrato de alguna manera u otra de un hombre. So I so appreciated his perspective on the Bible story. Así que yo aprecio mucho su perspectiva en la historia bíblica. But mostly I appreciated where it led. Pero más que todo, yo aprecio hacia dónde nos llevó. To Jesus Christ, who will never abuse his bride. A Cristo mismo, quien nunca abusaría a su novia. I also struggled to hold back my tears when Melissa came up on the screen. También tuve que aguantar las lágrimas cuando vi a Melissa en las pantallas. I have to tell you, I am a very poor substitute for Melissa Kruger. Yo quiero decirles que yo soy una pobre sustituta para Melissa Kruger. She is one of the wisest, most godly people I know in the world. Ella es una de las personas más sabias y piadosas en el mundo que yo conozco. And I'm sorry that you don't get her this weekend, Y yo lamento mucho que ustedes no la tengan en ella en este fin de semana. but I'll do my best. Pero yo voy a hacer mi mejor esfuerzo. Okay, all right. When we meet someone, we usually introduce ourselves by telling them something significant about ourselves. Cuando conocemos a alguien, generalmente nos presentamos diciendo algo significativo respecto a nosotras mismas. If I met you in the lobby, maybe I would say, I'm Nancy Guthrie and I'm here to speak at this conference. Y si las conozco en el lobby, probablemente digo, yo soy Nancy Guthrie y estoy aquí para hablar en esta conferencia. My son just started a new job at a 5-star hotel in Nashville. Mi hijo acaba de iniciar un trabajo nuevo en un hotel de 5 estrellas en Nashville. And they do an afternoon tea that I'm not sure if I can afford it, but I want to try to save up to go one day. Y ellos tienen un té de la tarde que yo no creo que yo pueda pagarlo, pero yo voy a ahorrar para poder algún día asistir a ese té. So in that situation, as I meet people, I'll say, I'm Nancy Guthrie. I am Matt Guthrie's mom. Así que cuando estoy en esa situación, probablemente yo voy a conocer gente y le voy a decir, hey, yo soy Nancy Guthrie, la mamá de Matt Guthrie. I flew here on Delta Airlines today. Yo vine aquí en Aerolíneas Delta. I was kind of hoping to get upgraded. Yo estaba esperando que me hicieran un upgrade, que me ascendieran. So I was kind of ready to throw around, I am Nancy Guthrie, and I've got millions of miles. Así Okay. que yo casi les digo, yo soy Nancy Guthrie, yo tengo millones de millas. Yeah, wouldn't have been true, but I could have tried. No hubiera All sido right. cierto, pero
So we introduce ourselves when we meet someone, Así que nos presentamos a alguien cuando los conocemos, but these days we also introduce ourselves online. pero en estos días también nos presentamos en línea. Now, if you have a Twitter or X account, Ahora, si you tienes- have to introduce yourself in 160 characters or less. Si tienes una cuenta de Twitter o X, en estos días te presentas con 160 caracteres en una línea. Or if you are on Instagram and you have a bio, you have to say the most important thing you want people to know about you in 150 characters or less. O si tienes una cuenta de Instagram, tienes que decir lo más importante acerca de ti en 150 caracteres. So, would you like to know how Miguel Núñez introduces himself on Twitter? ¿Quieren oír cómo Miguel Núñez se presenta en He Instagram? gets right down to business. Él dice lo de ya no entra en negocio. He says, I'm the senior pastor of Iglesia Batista International, Yo soy el pastor principal de la Iglesia Bautista Internacional, president of IS Ministerios, presidente de Ministerios de Integridad y Sabiduría, board certified internist and infectious disease specialist, médico certificado de la Junta de Internista y Enfermedades Infecciosas, especialista. although I don't think on that one he made it sound as impressive as it really is. Así que yo no creo que lo hizo sonar tan impresionante como realmente esta parte es. Rather than board certified, I think he should have said like world famous. Cuando yo dice certificado por la Junta como mundialmente famoso. Now, I looked up Suhail Michelin's Twitter. Así que me metí al Twitter de Suhail Michelin. He's a little more spiritual. Él es más espiritual, digámoslo así. He introduces himself saying, a great sinner redeemed by a great Savior. Él se presenta un gran pecador redimido por un gran Salvador. Okay. But maybe I think I like Kathy's the best. Pero tal vez a mí me gusta, la que más me gustó fue la de Katy. Her Instagram bio is simply saved by grace. Su biografía de Instagram es muy sencilla, salvada por gracia. Now, my friend Carol DeRossi, are you in the room, Carol? Are you probably running around work? Oh, Carol, if you go to church here, you know Carol. Así right? que si vienen a esta iglesia, conocen a mi amiga Carol Rossi. Yeah. So, like Kathy, the first thing she tells you about on her Instagram bio is saved by grace. Así que como Katy, lo primero que ella dice en su biografía de Instagram es salvada por gracia, igual que Katy. Now, but the next thing she says, I think we're going to have a conversation, Carol. Pero lo que ella dice después de eso, creo que tenemos que tener una conversación. Because the next thing she says about herself is a hopeless crybaby. Porque lo próximo que ella dice es que ella es una llorona empedernida. Oh. So let me ask you, how do you typically introduce yourself to the world? Así que permítanme preguntarles cómo se presentan ustedes generalmente ante el mundo. And what does it say about how you see yourself and how you understand your own identity? ¿Y qué dice esto acerca de cómo te ves a ti misma y cómo entiendes tu propia identidad? So often, our identity is wrapped up in what we do, the people we're connected to, the things we're interested in. Frecuentemente nuestra identidad viene atada a lo que hacemos, las personas con las que te relacionas o las cosas que te interesan. But are these things the most significant things about who we are in this world? Pero son estas cosas las cosas más significativas acerca de quiénes somos en este mundo. And more significantly, the way we tend to define ourselves today, does it always have to be what defines us? Y más importante aún son las cosas que en este mundo entendemos que nos definen, realmente las cosas importantes para que nos definan. Is it possible Es that, posible that we could increasingly define ourselves by our connectedness to Jesus Christ? Es posible que paulatinamente podamos crecer en que lo que nos defina sea lo que nos conecta a nuestro Señor Jesucristo. Yes, it is. Sí, así es. So let's look at the Bible's story and see what it reveals to us about our identity in Christ.
Así que veamos a la historia bíblica y veamos qué es lo que debe definirnos en cuanto a lo que dice a nuestra identidad en Cristo. So once again, open your Bibles to Genesis chapter 1. Así que una vez más, abran sus Biblias en Génesis capítulo 1. Initially, we're going to look at some of the same verses that Pastor Nunez talked to us about. Inicialmente vamos a tener que mirar los mismos versículos que el pastor Núñez nos compartió anteriormente. Because here in Genesis chapter 1, we find the foundation stone on which we are to build our sense of identity. Porque aquí en Génesis 1 es donde encontramos dónde es la piedra fundamental en donde construimos nuestro sentido del ser. We find it in Genesis 1, verse 26. Encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 26. This is where we read that then God said, "Let us make man in our image after our likeness." Y aquí es donde vemos que dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. At this point in the opening of the Bible's story, all of the animals have been made, and it says, according to their kind. Y en este punto, en la historia bíblica, todos los animales dice que fueron hechos de acuerdo a su especie. But when God turns to make man, it's going to be made after God's kind. Pero cuando Dios hace al ser humano, el ser humano está hecho tras la semejanza de Dios. Evidently, God was out to make a creature that was as much like him as a creature can be. Evidentemente, Dios decidió que iba a crear una criatura que era lo más evidentemente parecido a él. We find out here at the beginning of the Bible what God's purpose is in this world. Y encontramos al principio de la vida cuál es el propósito que Dios tiene con este mundo. And I would say to you, this is still God's purpose in the world. Y yo quiero decirles que esto aún es el mismo propósito que Dios tiene con este mundo. God is out to have a people for himself who bear his likeness. Dios está formando un pueblo para sí que son portadores de su semejanza. Adam and Eve were created to be royal representatives of the great king. Adán y Eva eran representantes reales del rey. They were to exercise dominion in God's holy realm in which he had placed them. Ellos tenían que ejercer dominio sobre el reino que Dios había creado donde él estaba presente. Now go back to Genesis 1:26 because I only read the first part. Así que volvamos a Génesis 1:26 y quiero leer la primera parte He nuevamente. says, let us make man in our image after our likeness. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. And we immediately discover that part of this likeness is to exercise dominion. Y vemos entonces en la siguiente parte que parte de ser hechos a la semejanza de Dios era que el ser humano ejerciera dominio. He says, let them have dominion over the fish of the sea, Y dice, y ejerza dominio sobre los peces del mar, the birds of the heavens, los aves del cielo, over the livestock, over all the earth, sobre los ganados, sobre toda la tierra, and over every creeping thing that creeps on the earth. y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. I'm thinking Adam better keep an eye out for creeping things, don't you? Estoy pensando que Adán debía de estar percibido de toda cosa que se arrastra sobre la tierra. He better be ready to rule over that creeping thing rather than let it rule over him. Adán tenía que estar preparado para ejercer dominio sobre toda cosa que se arrastra en vez de que toda cosa que se arrastre ejerciera algún dominio sobre Adán. So how did being made in God's image impact Adam and Eve's sense of self? Así que entonces, ¿cómo el ser hechos a la imagen de Dios dañó el sentido del ser de Adán y Eva? Well, if you or I ran into Eve in the garden, Así que si tú fueras Dios y pones a Adán y Eva en el jardín and she introduced herself to us,
y Eva se presentara a nosotros en el jardín, maybe it would sound something like this. tal vez sonaría como algo así. Hola, mi nombre es Eva, que significa madre de todos los vivientes. Dios, el gran rey, formó a mi esposo Adán del polvo de la tierra. Entonces sopló su aliento de vida en él para que él sea un ser viviente. Imagínate a Dios tomando algo tan ordinario como el polvo y entonces infundiendo en él su gloriosa vida. No hay forma en la que Adán pudiera cumplir el propósito de Dios de ser fructífero y multiplicarse, llenar la tierra y ejercitar dominio sobre ella sin esto. Entonces él puso a Adán a dormir y tomó una de sus costillas y de esa costilla me formó para ser su ayuda en esta inmensa tarea. Dios, quien es rey sobre todo, hizo sus representantes reales en este reinado santo. Y si alguna de estas cosas, Dios, si alguna cosa mala o sucia intentaba inmiscuirse en el Edén, era el trabajo de Adán matarla. Y si alguna rebelión se levantaba en este jardín, era el trabajo de Adán suprimirla. Y como Dios trajo orden al caos, a lo que estaba sin forma en su creación, debemos nosotros continuar trayendo orden a este hermoso jardín y expandirlo hasta el desierto que está fuera del jardín. Nosotros vamos a llenar este jardín con creación, con frutos, con simientes que van a nacer de nosotros y se van a parecer a nosotros. Y aún más significativamente, en la imagen de Dios mismo. Juntos vamos a cultivar este jardín para que entonces sea más grande y más hermoso y un día cubra toda la tierra. What an introduction! ¡Qué presentación de parte de Eva! What an identity! ¡Qué identidad! What a sense of purpose and potential. ¡Qué sentido de propósito y potencial! Oh, how we wish that Adam and Eve had fulfilled this purpose and this potential. Oh, cómo quisiéramos que Adán y Eva hubiesen llenado este propósito en la tierra. But we know what happened. Pero sabemos lo que pasó. One day, a particular creeping thing slithered into the garden. Un día, una cosa que se arrastra sobre la tierra se infiltró en el jardín. And Adam failed to kill it. Y Adán falló en matarlo. God's word was twisted and rejected, and Adam failed to correct it. La palabra de Dios fue torcida y rechazada y Adán falló en corregirla. Rebellion rose up in Adam's heart, and he failed to subdue it. Se levantó una rebelión en el corazón de Adán y él falló en someterla. Righteous judgment was required at the tree, and Adam failed to render it. Juicio justo cayó y entonces Adán falló en seguirlo. Instead of ruling over the serpent, they allowed the serpent to rule over them. En lugar de gobernar y subjugar a la serpiente, ellos permitieron que la serpiente gobernaba sobre ellos. They were created to rule over creation, but instead they became slaves to sin. Ellos fueron creados para hacer gobierno sobre la creación, pero ellos fueron entonces, en lugar de esto, se hicieron esclavos ante el pecado. They began crowned with God's glory. Ellos empezaron siendo coronados o corona para la gloria de Dios. And now they're naked and they're ashamed. Y ahora, en lugar de esto, ellos están desnudos y avergonzados. The image of God in them, defined by righteousness La- and holiness
La And- imagen de Dios estaba definida sobre ellos como rectitud y santidad. and knowledge became marred. Y el conocimiento fue entenebrecido. They still bore God's image, Ellos aún portaban la imagen de Dios, but that image became distorted. pero esa imagen se distorsionó. And Adam and Eve were ejected from the garden. Adán y Eva entonces fueron echados del jardín. Now, if we had come across Eve as she and Adam headed east after being cast out of the garden, perhaps she would have introduced herself like this. Ahora, si nos hubiéramos encontrado con Eva en el camino saliendo cuando acababan de ser expulsados del jardín hacia el este del jardín, probablemente su presentación hubiera sonado de esta manera. Hola, soy Eva, vengo de Edén. Un glorioso y abundante y santo lugar en donde estábamos supuestos a vivir y disfrutar de aquel que nos hizo y que vino a caminar con nosotros. Teníamos todo lo que necesitábamos. Estábamos ahí para cumplir una tarea que era el corazón con el cual nosotros fuimos creados. Pero fallamos. Escuchamos a esa cosa que se arrastraba en lugar de escuchar al Creador. Adán debió haber pisado la cabeza de esa cosa y en lugar de eso dejamos que sus ideas locas se metieran en nuestra mente. Aún vamos a ser fructíferos y nos vamos a multiplicar. Pero ahora sabemos que el tener estos hijos involucrará dolor. Adán aún será un jardinero, pero el trabajo que debía haberle llenado ahora lo va a frustrar. Y aún vamos a vivir, pero no vamos a vivir para siempre, como nosotros pudimos haberlo hecho. Un día vamos a morir y y nuestros cuerpos se van a morir, van a terminar en la tierra y se volverán nuevamente polvo. Pero tengo que aclarar algo. Aún tenemos esperanza. Escuchamos a Dios decir a la serpiente maligna que un día uno de mi simiente vendrá y pisoteará su cabeza. Yo daré a luz un hijo. Yo daré a luz un hijo a nuestra imagen. Y tal vez él será el hijo que pondrá fin a esta maldición que ha invadido toda la creación. After that, the people watched and waited for every son born, wondering if he would be the one who would crush the head of the serpent. Después de esto, el pueblo y las personas estaban esperando a un hijo y cada vez que salía un hijo pensaban, será este el que va a pisotear la cabeza de la serpiente y terminará esta maldición. Adam was the first son of God and sadly a disobedient son. Adán fue el primogénito, el primer hijo de Dios y fue un hijo lamentablemente desobediente. The next time anyone in the Bible is referred to as being a son of God is in the book of Exodus. La siguiente vez que vemos en la Biblia que se refiere a un hijo es en el libro de Éxodo. But this son is not an individual, rather it's a nation, the nation of Israel. Pero este hijo ya no es un individuo, sino la nación de Israel. You'll remember that Moses was told by God to go to Pharaoh. Se recuerdan que Dios le dijo a Moisés que fuera a Faraón And he was supposed to say, Israel is my firstborn son. y él debía decir, Israel es mi hijo primogénito. And God says, let my son go that he may serve me. Y él tenía que decir, Dios dijo, deja que mi hijo salga y venga a servirme. You see, God intended for his people's identity to change. Fíjate que Dios tenía la intención de que la identidad de las personas fuera cambiada. They saw themselves simply as slaves of Pharaoh. Ellos solo se veían como esclavos de Faraón. And now he wants them to embrace this identity as sons and servants of Yahweh. Y ahora Dios quería que ellos abrazaran esta nueva identidad como hijos de Dios.
Jehová. So Moses led this son out of Egypt and across the Red Sea. Así que Moisés guió a este hijo fuera de Egipto a través del Mar Rojo. And there they camped at the foot of Mount Sinai. Y entonces acamparon a los pies del monte Sinaí. Just as God had come down in Eden to fill his people with a sense of identity there, De la misma forma en que Dios bajó y caminaba en Edén llenando a su pueblo de un sentido de identidad con él, God now came down on Mount Sinai. Dios ahora descendió sobre el monte Sinaí. And through his mediator, Moses, he spoke to the people, seeking to instill in them a sense of identity. Y a través de Moisés habló a su pueblo para instaurar en ellos un sentido de identidad. I want you to turn to Exodus 19 with me to read about it. Quiero que vayan conmigo a Éxodo capítulo 19 y que leamos. This is where God seeks to infuse his people with a sense of identity. Aquí es donde Dios quiere instaurar en su pueblo un sentido de identidad. So look at Exodus chapter 19, beginning in verse 4. Así que veamos en Éxodo capítulo 19, versículo 4, empezando en el versículo 4. He says, "You yourselves have seen what I did to the Egyptians and how I bore you on eagle's wings and brought you to myself." Él dijo, ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo les he tomado sobre las alas de águilas y los he traído a mí. You see, he wants their identity to be the same as Kathy's identity, and that is to see themselves as saved by grace. Y quiero que se noten que entonces lo que Dios está haciendo es que quiere instaurar en ellos una identidad en la cual ellos ahora se miren como salvados por gracia. Then he continued in verse 5 and 6. Y él continúa en el versículo 5 diciendo, ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Did you hear it in there? ¿Lo escucharon? So I think if one of these Israelite women had created an Instagram bio for themselves, Así que sí creo que si una de estas mujeres que salieron del pueblo de Israel hubiesen creado su bio de Instagram, based on what God had said about her, basado en lo que Dios había dicho acerca de ellas, she too would have started with saved by grace. ella también hubiese iniciado la biografía con salvada por gracia. Then maybe she would have added covered by a cloud, Y tal vez hubiera agregado cubierta por una nube, led by a pillar of fire, guiada por una columna de fuego, God's treasured possession, la nación, el especial tesoro de Dios, inhabitant of a kingdom of priests, habitantes de un reino de sacerdotes, set apart to be holy. apartada para ser santa. So, in light of who they were and in response to the grace that had been shown to them, Así que a la luz de quienes ellos eran y como respuesta a la gracia que había sido mostrada a ellos, God made clear what they were to do and what they were to not do. Dios dejó claramente establecido lo que ellos podían hacer y lo que ellos no debían hacer. Look now in the next chapter, Exodus 20, beginning in verse 2. Vamos a ver en el siguiente capítulo, el capítulo 20 de Éxodo, empezando en el versículo 2. Here's what he said. Esto es lo que dice: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy tu Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. I think after hearing these words from God, maybe that Israelite woman would want to add a little bit more to her Instagram bio. Pienso que después de haber escuchado lo que Dios dijo, tal vez tenían algo más que agregar a su bio de Instagram. Maybe she would want to add one God woman, Tal vez ella hubiese agregado mujer de un solo Dios, exclusive worshiper of Yahweh. adoradora exclusiva de Jehová.
You see, the way they were going to worship their God was going to be very different from the way peoples of the earth worshiped their gods. Fíjense que la manera en que ellos debían adorar a su Dios era completamente diferente a la manera en que el resto de la tierra adoraba a sus dioses. They weren't to make carved images of their God, as if they could. Ellos no podían hacer una imagen carvada de su Dios como si ellos pudieran. Besides, they were living, breathing, walking images of God in the world. Aparte de esto, ellos eran realmente imágenes de Dios caminando en la tierra. Sadly, though, while they might have put these words in their bio, Tristemente, aunque ellos hubieran podido poner estas palabras en su bio, we discovered that they never really let this reality change them at the core of who they were. descubrimos que ellos nunca dejaron que estas realidades cambiaran lo más intrínseco de quienes ellos realmente eran. In fact, before Moses can get down from the mountain De hecho, antes de que Moisés pudiese bajar de la montaña, with the words of all that God wants for them to be and how they're to live in the world as his representatives, con las palabras de lo que Dios quería que ellos fueran y cómo ellos debían vivir como sus representantes, the people have pitched all their gold in a fire. el pueblo tiró todo su oro en el fuego. And Aaron says, I threw it in there and this calf came out. Y Aarón dice, yo lo tiré y salió este becerro. It's interesting that they worshipped this calf. Es interesante que ellos adoraron a este becerro. And in recording the story, Moses seems to want us to see that we always begin to look like whatever it is that we worship. Y entonces Moisés dejó plasmado aquí de que siempre empezamos a parecernos a lo que adoramos. How does he indicate that here? ¿Cómo vemos esto indicado aquí en el texto? He calls the Israelites stiff-necked. Él llama a los israelitas tercos. This is a term to use to describe stubborn cattle who won't go and do what you want them to do. Esta es la manera en la que tú llamas al ganado que no va donde tú quieres que ellos vayan. These people who have worshipped a golden calf become like a stubborn herd of cattle. Esta gente que adoraba al becerro de oro se convirtieron en ganado, como en ganado terco. And I have to stop here and say, isn't it the same for us? Y tengo que detenerme aquí y hacer la pregunta, ¿no es lo mismo para nosotras? Don't our lives begin to look like the lives of those we admire? ¿No empiezan nuestras vidas a parecerse a las vidas de aquellos a quienes admiramos? Don't our lives look like the lives of people that we invest ourselves in knowing for good or for bad? ¿No empiezan nuestras vidas a parecerse a aquellos a los cuales nos invertimos en conocer y en andar con ellos? Let me just dig into you a little bit and ask you, who do you really admire? Permítanme buscar un poquito aquí y hacerles la pregunta, ¿a quién realmente admiras? What fascinates you? ¿Qué te fascina? Because you will begin to look like those you admire. Porque vas a empezar a parecerte a aquellos a quienes tú admiras. If you spend your days feasting on celebrity magazines and taking in their lifestyles, that's what your life is probably going to begin to look like at some point. Si te pasas el día buscando revistas de celebridades y viendo sus estilos de vida, te vas a empezar a parecer a ellos. Do you really want your life to look like the lives of some of those people that you see on reality TV shows who get together in a house and make a total mess of everything? ¿Realmente quieres tú empezar a parecerse para ese grupo de personas que se meten en una casa y empiezan a hacer desórdenes juntos? You never miss it, and you think you are immune from its influence in your life. Tú nunca te lo pierdes y tú piensas que tú vas a poder evitar la influencia que estas casas tienen en tu vida. And while I'm at it, let me just push a little more. Y voy a empujar un poquito más.
Do you really want your life to look like the lives of some of the people that you follow on social media? ¿Realmente tú quieres que tu vida se parezca a la vida de muchas de las personas que sigues en redes sociales? Maybe there are some accounts that you need to go home tonight and press unfollow. Tal vez haya algunas cuentas que esta noche tú necesitas ir a casa y revisar y darle a dejar de seguir. Why would you do that? ¿Por qué harías esto? It's interesting. Es interesante. It's kind of fun. Es divertido. The reason you want to do that is so that you can nurture your fascination with someone who is truly beautiful. La razón por la cual hacemos esto es porque tú quieres nutrir el deseo de tu corazón de verte y parecerte a alguien que es realmente hermoso. You want to focus on someone who has the power to infuse your life with his own beauty and purpose. Empiezas a dejarte influenciar por alguien que quiere infundir en ti su propia belleza y propósito. My friends, set your gaze on him. Hermanas, pongan sus ojos en él. Now, after the Israelites settled in the land that God gave to them, Después que los israelitas se asentaron en la tierra que el Señor les dio, they refused to live out their identity as one God people. ellos se negaron en seguir su identidad como un pueblo de un solo Dios. And they began to bow down to all kinds of pagan gods. Y empezaron a arrodillarse ante todo tipo de dioses paganos. And God spoke to him through his prophets. Y Dios les habló a través de sus profetas. God called them to forsake those false idols. Dios los llamó a abandonar esos falsos ídolos. But they wouldn't listen. Pero ellos no escuchaban. Here's what the writer of 2 Kings says. Esto es lo que el escritor de Segunda de Reyes dice. They went after false idols and became false. Ellos fueron tras los ídolos falsos y se convirtieron ellos en falsos. They followed the nations that were around them. Ellos siguieron las naciones alrededor de ellos. Once again, we become like that we worship. Una vez más nos convertimos en aquello a que adoramos. I think at this point, if they had been honest in their Instagram bio, Yo creo que a este punto, si ellos hubieran sido honestos en su biografía de Instagram, it would have said, stubborn in unbelief, hubieran dicho tercos en incredulidad, haters of God's law, odiadores de la ley de Dios, worshipers of idols. adoradores de ídolos. And you know what? I think if we had been able to see who they were following on social media, ¿Y saben qué? Yo creo que si nosotros hubiéramos podido ver a quienes ellos estaban siguiendo en redes sociales, we would have seen that they were scrolling through all posts of all kinds of pagan nations around them, just feasting on it. y entonces hubiéramos visto que ellos estaban deslizándose, viendo alrededor todas las naciones paganas y lo que ellos apreciaban, Taking it all in, recibiendo y metiendo todo hacia su corazón, foolishly thinking that it wouldn't shape who they are. tontamente pensando que esto no iba a formar quiénes ellos eran, How they saw themselves, cómo ellos se veían a sí mismos or who they wanted to be. o quién ellos querían realmente ser. What a sad state of affair for people who had been given such a grand purpose and identity. Qué estado tan triste para un pueblo que a quien se le había dado un sentido del ser y de identidad tan hermoso. Sadly, it took 70 years of being banished to Babylon to purge the people of their idolatry. Tristemente tomó 70 años en el exilio poder sacar de ellos su idolatría. And then finally, Y entonces finalmente, the one who is the image of the invisible God, aquel quien es la imagen del Dios invisible, the firstborn of all creation, el primogénito de toda creación, the one in whom the fullness of God was pleased to dwell
aquel en quien toda la plenitud de Dios habitaba, condescended to live among those who were made in his image. accedió bajar y vivir con aquellos que habían sido hechos a su imagen. God sent his son wrapped in human flesh into the world. Dios envió a su Hijo envuelto en carne humana al mundo. You see, Jesus is the one we draw our image from, Miren, Cristo es de quien nosotros obtenemos nuestra imagen, but he's also the target toward which our image is being restored. pero Él es también el objeto hacia donde nuestra imagen está siendo restaurada. Jesus is the radiance of the glory of God and the exact imprint of his nature. Cristo es la imagen radiante de Dios y la sustancia misma de su sustancia. Now, I've always found it interesting that the gospel writer Luke tells us that Jesus grew in wisdom. Yo siempre me encuentro interesante cuando Lucas narra que Cristo Jesús crecía en sabiduría. Have you ever wondered how Jesus' sense of self or identity was shaped as he grew? ¿Alguna vez te has preguntado cómo el sentido de identidad y del ser en Jesús se iba formando a medida que él iba creciendo? It came from reading the scrolls of the writings of Moses and the prophets. Este sentido venía de él leer los rollos de las escrituras de Moisés y de los profetas. You see, it was there he saw the shape of his own identity and the goal of his mission. Estaba ahí porque él vio la forma de su propia identidad y la meta de su misión. This became clear to his earthly parents that time when Jesus lingered at the temple and they couldn't find him. Esto se le hizo más claro a los padres de Jesús en esa época, en ese momento, en ese evento, cuando Jesús estaba perdido en el templo. Remember how they found him back at the temple? ¿Se recuerden cómo ellos lo encontraron en el templo? And Jesus says to them, "Why were you looking for me? Y Jesús les dice, ¿y por qué ustedes me estaban buscando? Did you not know that I must be in my Father's house?" ¿No sabían ustedes que tenía yo que estar en la casa de mi Padre? This sense of his identity, of being his heavenly Father's son, drove his mission. Este sentido de identidad de que él era el hijo de su Padre fue lo que guió su misión. And here's how he defined his mission. Y aquí es como Cristo define su misión. I came that they may have life and have it abundantly. Yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. I think Jesus' bio would read like this. Yo creo que la biografía de Jesús sería algo como esto. Alpha and Omega, Alfa y Omega, sent by the Father, enviado por el Padre, life giver. dador de vida. In the earthly ministry of Jesus, we see him doing what the first Adam, the first son of God, should have done. En el ministerio terrenal de Jesús lo vemos haciendo justamente lo que el primer Adán debió haber hecho. Adam was supposed to exercise dominion. Adán debió ejercer dominio. Jesus exercised dominion Jesús ejerció dominio over demons, sobre demonios, over nature, sobre la naturaleza, over sickness, sobre la enfermedad and even over death. y aún sobre la muerte. By taking a human nature and living in that human nature in true righteousness and holiness, Y tomando la naturaleza humana y viviendo en verdadera rectitud, justicia de Dios y santidad, Jesus demonstrated for us what it means to be truly and fully human. Jesús demostró para nosotros lo que realmente significa y verdaderamente vivir completamente humanos. So maybe we should add a little to his bio. Así que deberíamos agregar tal vez algo más a su bio. Let's add ruler over all, Gobernador sobre todas las cosas, righteous, recto, holy, santo, fully God and fully human. completamente Dios y completamente humano. The Gospel of John tells us that Jesus came to his own
and his own people did not receive him. El Evangelio de Juan nos dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Instead of receiving him, they rejected him, they hated him, they put him to death. En lugar de recibirlo, ellos lo rechazaron, lo odiaron y determinaron matarlo. On the cross, Jesus, who was perfectly righteous, took upon himself the punishment for our rebellion. En la cruz, Jesús, que era completamente justo, tomó sobre nosotros, sobre él, nuestra rebelión. This one who was perfectly holy took upon himself our filthiness so that you and I might be cleansed. El que era completamente santo, tomó sobre sí mismo toda nuestra suciedad para que nosotros pudiéramos recibir su This justicia. one who is perfect in knowledge took upon himself our foolishness in order that we might become wise. El que era completamente sabio, tomó sobre sí mismo nuestra necedad. The one who is life itself entered into death. El que era la vida misma, entró a la muerte. For 3 days, his bio would have said this: Por 3 días, su bio hubiera dicho esto: crucified like a criminal, crucificado como un criminal, laid in a tomb, puesto en la tumba, awaiting resurrection day. esperando el día de la resurrección. You know, when Jesus emerged from the grave, he didn't look like he looked like before. Saben, cuando Cristo emergió de la tumba, él no se veía como él se veía antes. Interestingly, some of those closest to him didn't recognize him when they saw him. Interesantemente, algunos de los que estaban más cercanos a él no lo reconocieron. In a way that is so hard for us to try to fathom, Jesus, though he was still human, he emerged from the grave as the first glorified human being. En una manera que para nosotros es imposible de comprender completamente, Jesús emergió de la tumba como el primer humano glorificado. Right now, Jesus reigns in heaven as the only glorified human being. Ahora mismo, Jesús gobierna desde el cielo como el único ser humano glorificado. But my friends, the good news of the gospel is that he won't be the last. Pero amigas, las mejores noticias del Evangelio es que Él no va a ser el último. You see, the Father intends for his Son to have many brothers and sisters. Saben que el Padre diseñó que él tuviera muchos hermanos y hermanas. He intends for the whole family to look like him, La intención de Dios es tener toda una familia que sea como Él. to be as glorious as the risen Jesus. Que sean tan gloriosos como el Cristo resucitado y levantado. And he's not waiting until resurrection day to begin that work to make us glorious. Y Él no está esperando hasta el día de la resurrección para que nosotros seamos gloriosos completamente. I want you to turn to one more passage with me. Quiero que vayan conmigo a un pasaje más. Turn to Romans chapter 8. Vamos a Romanos capítulo 8. Because here in a few verses in Romans chapter 8, we find what should define how we see ourselves. Porque aquí en unos versículos de Romanos 28 nosotros encontramos lo que debe definirnos a nosotros. Look in Romans chapter 8, verse 29. Veamos Romanos capítulo 8 versículo 29. It says that those whom he foreknew, he also predestined to be, how are we supposed to look? Conformed to the image of his Son. Dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó. ¿Cómo debemos vernos? A ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, In order that he might be the firstborn among many brothers and sisters. para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. And once again, we are reminded that it has always been God's purpose to fill the earth with those who bear his glorious image. Y una vez más se nos recuerda entonces que es nuestro propósito ser aquellos que portan la misma imagen de Dios. God
intends for you to bear the glorious image of Jesus Christ. Dios tiene la intención de que tú tengas la imagen de su Hijo Jesucristo. And in fact, God intends for you to find your identity now in that destiny. Y Dios tiene la intención de que tú encuentres tu identidad ahora en ese destino. This is what you were made for. Para esto fuiste hecha. I want you to look back in Romans 8. Quiero que vuelvas a ver Romanos 8. And just as I'm going to read to you what I think a Twitter handle or Instagram bio ought to look like in light of these verses. Y yo te voy a leer ahora lo que yo creo que Twitter diría si fuéramos a leer una biografía basada en estos versículos. See if you can track with me. Vamos a ver si ustedes pueden Beginning in seguirme. verse 28. Empezando en el versículo 28. Lover of God, Amadora de Dios, amante de Dios, called according to his purpose, llamada conforme a su propósito, foreknown, conocida desde antes, predestined to be conformed to the image of his Son, predestinada para ser conformada a la imagen de su Hijo, justified, justificada, glorified. glorificada. My friends, this is the identity we want to embrace, isn't it? Amigas, esta es la identidad que tienes que abrazar. But while this conforming us to Christ's image is a work of grace that he accomplishes, it doesn't happen apart from some effort on our part. Pero aunque esto es algo, este ser hecha a la imagen de Dios, algo que Él hace por nosotros, no quiere decir que no hay un esfuerzo, algo que tengamos nosotros que hacer. You see, Paul says in Colossians 3:10 that we have put on, hear that action word, put on the new self. Fíjense ustedes que en Colosenses 3, el apóstol Pablo dice que tenemos que revestirnos, ponernos. Which is being renewed in knowledge after the image of its creator. Ese nuevo ser que está siendo renovado en conocimiento a la imagen de su Hijo. If you have become joined to Christ Si tú has sido hecho unido con Cristo and been sealed to Christ by his Spirit, y has sido sellado con Cristo por su Espíritu, the Spirit is conforming your thinking so that you will think more like Jesus thinks. el Espíritu está conformando tu manera de pensar para que tú puedas pensar más como Jesús. He's at work to make us think differently about what is good and beautiful and valuable. Él está haciendo, renovando nuestra forma de pensar para que entonces pensemos ahora lo que es realmente bueno y valioso. Paul has another put on instruction in Ephesians 4. Pablo tiene otra instrucción de ponernos o revestirnos en Efesios capítulo 4. He says that we are to put on the new self. Él dice, revístanse del nuevo hombre. And listen to closely what this new self looks like. Y miren cómo él describe lo que cómo este nuevo hombre debe ser. Created after the likeness of God in true righteousness and holiness. Vestidos del nuevo hombre hecho en la semejanza de Dios que ha sido creado en la verdadera justicia y en la justicia y santidad de la verdad. I have to wonder, when you hear that, do you think, well, maybe there's some people here at this conference who are clearly more spiritual than I am that could expect to be righteous and holy? Tengo que hacerme la pregunta entonces, cuando leemos esto, estarás tú pensando, yo estoy segura que en esta conferencia hay gente que realmente puede llegar a ser así recto y santo como Jesús. Maybe you're thinking that could never happen to you. Tal vez estás pensando, esto nunca te puede pasar a ti. Maybe you think you could never leave your old self behind. Tal vez has pensado que tú nunca podrías dejar a tu viejo hombre atrás. The way you are naturally. De la manera en que tú eres naturalmente. And become truly righteous and genuinely holy. Y que puedas ser realmente hecho justo y genuinamente santo. Let me tell you how this happens. Déjame decirte cómo esto ocurre. As we abide in Christ A medida que permanecemos en Cristo and we saturate our hearts
and our minds with the scriptures. y saturamos nuestros corazones y nuestras mentes con las escrituras. And as we welcome the convicting, cleansing work of the Spirit in our lives, A medida que recibimos el trabajo de convicción y de limpieza que el Espíritu Santo hace en nuestros corazones, we discover that what the scripture says about us is beginning to shape our sense of self more than anything. descubrimos que lo que las escrituras dicen acerca de nosotros comienza a formar nuestro sentido del ser mucho más de lo que cualquier otra cosa pueda hacer. More than what we see in the mirror, Más de lo que vemos en el espejo, more than what the culture around us is saying, más que lo que la cultura a nuestro alrededor está diciendo, even more than our own bio says about us. aún más que lo que nuestra propia biografía dice de nosotros. My friends, your identity can become increasingly defined by your connectedness to Christ. Amigas, tu identidad se va a definir crecientemente conforme a lo que tú te expones a lo que Cristo dice. How will you know this is happening? ¿Cómo vas a saber que esto está ocurriendo? Well, Bueno. you'll find you don't get all worked up about getting attention or advancement or affirmation in the here and now. Vas a dejar de buscar y de preocuparte tanto de encontrar afirmación y sentido en lo que el espejo o cualquier persona dice acerca de ti. Because you have set your mind on things above and not on this earth. Porque has puesto tu mente en las cosas de arriba y no en las de la tierra. You won't be so afraid of losing out here. Ya no te vas a tener tanto miedo de perderte cosas aquí abajo. Or even losing your life here. O aún perder tu propia vida. Because at the core of who you are, you will know that your life is hidden with Christ in God. Porque en lo más céntrico de tu vida, tú vas a recordar de que tu vida está escondida en Cristo. He's not just something or someone you've added to your life. Él no es algo o alguien que tú has agregado a tu vida. He is your life. Él es tu vida. You find you can say, along with Paul, for me to live is Christ. Te vas a dar cuenta que ahora te puedes unir a Pablo y decir, para mí el vivir es Cristo. My friends, there are so many things that threaten to define us in this life. Amigas, hay tantas cosas hoy en día que amenazan con definirnos. And we really don't want our accomplishments or our failures to define us. Y realmente no queremos que ni nuestros logros ni nuestras pérdidas nos definan. We don't want our abilities or our deficiencies to define us. No queremos que nuestras fortalezas o deficiencias nos definan. We don't want our losses or griefs to define us. No queremos que nuestro duelo, nuestras pérdidas nos definan. There is only one thing that we want to define us as the very source of our identity. Solo hay una cosa que queremos que nos defina como la verdadera fuente de nuestra identidad. And that is our connectedness by faith to Jesus Christ, Y esto es nuestra conexión por fe con Cristo Jesús. which enables us to say, I am his and he is mine. Lo cual nos permite decir ahora, yo soy suya y él es mío. My friends, Amigas, if you are connected to Jesus Christ, si estás conectada con Jesucristo, you can be sure that Jesus, by his Spirit, puedes estar segura que Jesús, por su Espíritu, is at work restoring his likeness in you right now today. está ahora mismo obrando en ti para restaurar su imagen en ti. And not only that, Y no solo eso, there is a day in your future hay un día en tu futuro when the work of the Spirit to conform you to the image of Christ will be complete. en donde la obra del Espíritu que está haciendo para formarte a la imagen de Cristo será completa. He will complete the work he began in you. Él completará la obra que Él inició en ti. When?
¿Cuándo? At the day of Christ Jesus. En el día de Cristo Jesús. At the day of his return. En el día que Él regrese. Paul says this in Philippians 3. Pablo dice esto en Filipenses capítulo 3. But our citizenship is in heaven, from whom we await a Savior. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos de quien es en donde esperamos a nuestro Salvador. The Lord Jesus Christ, El Señor Jesucristo, who will transform our lowly body to be like his glorious body. quien transformará nuestros cuerpos mortales en su cuerpo glorioso. One day, Un día, your face will radiate the glory of God himself, tu cara irradiará la gloria de Dios mismo. and your days will be filled with ruling with him over all that he has made. Y tus días serán llenos de gobernar y hacer lo que Él ha determinado para ti. Get this, your heart and your motives will be perfectly pure. Entiendan esto, tu corazón y tus motivaciones van a ser hechas completamente puras. Your thoughts and your actions will be completely wise. Tus pensamientos y tus acciones van a ser completamente sabias. They're going to say, you look a lot like your heavenly Father. Ellos van a decir, te pareces mucho a tu Padre Celestial. You have a strong resemblance to your heavenly brother. Te pareces mucho a tu hermano They're celestial. going to say that clearly the Spirit's work in you is complete. Van a decir, claramente la obra del Espíritu en ti se ha completado. That you have been completely remade in the glorious image of God. Porque ha sido completamente rehecha a la imagen del Dios glorioso. And when that day comes, Y cuando llegue ese día, if someone asks, who are you? si alguien te hace la pregunta, ¿quién eres? Your answer might sound something like this. Tu respuesta va a sonar algo como este. Puedo darte el nombre de mis padres, el nombre que mis padres me dieron cuando nací en la tierra antigua, bajo el orden antiguo, pero ese nombre significa simplemente no me define ya. Yo aún soy yo, pero mi identidad ahora está completamente definida por Cristo. Mi viejo nombre ya no comunica quién realmente soy. ¡Qué alivio! Es que ahora puedo ser realmente yo y no estar llena de mí. Tengo que decirte algo. Quisiera que pudieras hablar con mi viejo yo. Cuando en esa época yo vivía bajo el orden antiguo. Y quisiera decirle a esa que estaba en la tierra, mira hacia arriba, mira hacia el frente. Quiero decirte, ¿piensas que tu vida está definida por el cuerpo que ves en el espejo? ¿O el trabajo que haces? ¿O el trabajo que no tienes? ¿O por las cosas que siguen tu nombre para describirte? No, no es así. Tú eres más profundamente acerca de quién Cristo es y quién el Espíritu te está rehaciendo. Tu sentido de identidad está siendo formado por tu sentido del ser hecha a la imagen de Dios. Aún más que eso, estás siendo formada para que tu anticipación sea el ser rehecha en la gloriosa imagen de Cristo. En los días en que pienses que estás haciendo las tareas menos importantes, en los días en que te sientes invisible e insignificante, en aquellos días en donde crees que te estás comparando con todo el mundo a tu alrededor y que sientes que estás haciendo cosas más significativas que las vidas de otras personas, detente y piensa en quién realmente eres, porque realmente quién eres es una persona unida a Cristo, el Rey. Cuando sabes que estás sentada con Él en los lugares celestiales, que podrás bajarte a ti misma y hacer las tareas más simples e ir a los más necesitados y a los lugares donde necesitan la ayuda para darte a los demás. Cuando piensas que la rectitud de Cristo te define ahora y en la eternidad, la vergüenza sobre tu pecado ya no tiene poder ni te forma como tú
te ves a ti misma. Deseo que puedas encontrar en mi identidad, en ese momento, en cómo yo ahora veo todo definido en mí. Soy redimida, soy justa, soy un habitante real de los cielos. Mi identidad fluye de quien he sido vista por Cristo desde antes de la fundación del mundo, predestinada para y ahora completamente conformada a la imagen de Cristo. Para eso fui llamada, para eso fui justificada y ahora soy completamente glorificada. Let's pray together. Oremos. Lord, this world works so hard to conform us into its mold. Señor, este mundo se esfuerza tanto en conformarnos a su molde. Advertising tells us how we're supposed to think about ourselves. La publicidad nos dice cómo quiere que nosotros nos veamos a nosotras mismas. So many voices in the world tell us what makes us valuable or not. Tantas voces en este mundo nos dicen qué debe hacernos valiosas o no. Lord, we want to feast our eyes and listen with our ears to what you have to say about who we are. Queremos llenar nuestros ojos y nuestros oídos en quien tú dices que debemos nosotras ser. Lord, save us from our superficiality. Señor, sálvanos de nuestra superficialidad. Save us from being ruined by the things we feast our eyes on. Señor, sálvanos de ser arruinadas por aquellas cosas en las cuales nosotros llenamos nuestros ojos. Heal our spiritual blindness so we can see you as beautiful as you truly are. Señor, sana nuestra ceguera espiritual para que podamos verte a ti como eres de hermoso y glorioso. Give us wisdom and courage to walk away from all the identities that we have tried to grasp for ourselves. Danos la sabiduría y la valentía para dejar atrás todas aquellas cosas que han definido nuestro sentido de identidad. We have such deep desires to be impressive, Tenemos un sentido profundo de querer ser impresionantes, but there's something that we want more than that, Lord. pero hay algo que queremos más que eso, Jesús. And that is to be conformed to the image of Jesus Christ. Y es ser conformadas a la imagen de Jesucristo. So show us what it means to put on this new self in righteousness and holiness. Así que enséñanos, Señor, qué significa ponernos este nuevo ser que vive en rectitud a la imagen de Cristo. Fill us with anticipation of that day when your work in us will be complete. Llénanos, Señor, de anticipación por aquel día en el que tu obra será completa en nosotros. And will be glorious through and through. Y seremos completamente gloriosas. Amen. Amén. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.